Fíjese, ¿eh? Parecemos formales ahora. Qué calma, Toño. Yo quiero hablar de Logroñés. Y de la tilde de Solo, y del Barça, y del Barça, y de los árbitros. Van a traer esparadrapos para taparnos las heridas que nos hemos hecho en este ratito de descanso. Ay, madre. Vamos con el asunto regional, vamos con el Partido Socialista, que es el argumento y la excusa para hablar también de la política de nuestra comunidad, porque ya lo saben, se han presentado las listas y lo primero que hay que decir, Pedro, te doy a ti el turno de arranque, que no te están dejando intervenir como a ti te gusta. Claro, que yo no intervenga. Sí, pero te están quitando el turno. Estoy también oyendo. Lo primero es que el Partido Socialista está marcando el ritmo y el tiempo político con sus anuncios y con la presentación de las listas, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, es que en eso estoy de acuerdo. En lo del Valle de la Lengua decía Toño antes que podríamos ver la calidad de la presidenta del Gobierno de La Rioja, ¿no? De doña Concha Andreu. Su tono más humano y su cambio. Sí. Yo es una mujer con la que no he estado muy de acuerdo. Más bien creo que he tenido discrepancias en sus postulados y sus formas, pero reconozco que como dirigente se está llevando muy bien el aspo a su sardina, lo está planteando bien, ha retirado a su mayor, digamos, peligro que tenía, que es Ocón, ha cogido a las gentes que realmente están a su vera, y eso es lo que hace todo líder político. Es que a veces en la política es que nos confundimos, ¿no? En la política uno tiene que ser un poco dictador y tiene que llevarse a su... Sí, bueno, Alegarra es otra de las personas. Hay en eso, yo creo que es una... Bueno, eso es una aportación que puede sumar y puede también restar algo, ¿eh? Yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque creo que a veces estas figuras que ya estaban por ahí... Es más, yo de ser señor Legarra tampoco me hubiese metido en estos berenjenales. Pero creo que el Partido Socialista tiene más posibilidades de volver a gobernar que las que yo le veía hace 2 meses. Bueno, Toño, que has estado siguiendo además la noticia y dando alguna que otra exclusiva que hemos devorado como una serie de Netflix, ¿eh? Muchas gracias. Nombres, listas, esto sí se va sabiendo, se va... Y has acertado. Bueno, has es que estado bien, tenías buenas fuentes. Al final la política, la información política, sobre todo la más tradicional, más que solo en análisis, pues las pocas veces que puedes trabajar con elementos objetivos es cuando se confeccionan las listas. Lo demás es todo pura subjetividad. Entonces, bueno, pues al final el hecho de tener tantos años, no tantos como Luis Javier, pero algunos y alguna experiencia en esta profesión, pues te lleva a tener algunos canales de comunicación que te permiten hacer estas cosas. Que es preguntar. Efectivamente, y escuchar. Sí. Y saber dónde tienes que preguntar y dónde tienes que escuchar, dónde tienes que poner la oreja. Yo, más allá de... No soy capaz de analizar la composición de la lista estrictamente. Para mí tiene 2 detalles importantes. Yo creo que lo de Ocón ya estaba muy descontado hace meses, no le di más importancia. Creo que es muy importante la presencia de la Calzada como número 2, es una señal que dice los asuntos económicos los va a controlar el partido, los voy a controlar yo. Ya creo que eso a Castresana, a ese Independiente que no digo que haya mal rollo entre ellos, pero bueno, yo creo que deja claro cuáles son sus intenciones. Luego da entrada a gente, pues la entrada de Miquel González de Vergara a mí me sorprendió y me parece que... Bueno, pues que es un ejercicio para tratar de aproximar a un electorado que ahora mismo está bastante despistado porque no sabe si tiene que votar al PR+, a La Rioja cambia, a La Rioja vaciada, ahora por La Rioja, vamos todos juntos o La Rioja existe pero no lo tienen muy claro. Que eso, como decíamos hace unas semanas aquí, pues lo que va a provocar es la dispersión de los votos, seguramente que la mayoría... y no todos se queden fuera porque no van a llegar al 5%, porque la gente está despistada, la gente no sabe. De hecho, creo que fue ayer que salió otra vez el Partido Riojano, reivindicando su nombre, el nombre que nunca debió Rubén Antoñanzas y recordamos que poner en cuestión. La idea era que concurrieran con la marca La Rioja ahora, y eso ya se ha desmontado y finalmente van como el Partido Riojano y la España vaciada. Pero de momento le ha provocado cargarse el partido, un partido que, bueno, pues que de estructuras ya tristemente débiles, porque yo he vivido el nacimiento del PR y toda cuál ha sido su progresión, y yo creo que hubiera sido una fuerza necesaria e importante en La Rioja,
pero seguramente cuando tuvo el momento no fue muy inteligente y después no ha tenido el momento. Entonces, ahora, bueno, pues yo creo que ahí Andreu ha tirado de la figura de Miquel González de Regarra, que por otra parte, igual que he dicho antes de Sánchez o de Tamames, es un extraordinario, o lo fue, extraordinario parlamentario. Yo diría que junto con Enar Moreno, junto con Raúl, que tampoco van a las listas, que fue quizás lo más sorprendente que me sorprendió a mí de todo, pues uno de los mejores parlamentarios que han pasado, y Pedro Sanz, por supuesto, que han pasado por el Parlamento de La Rioja. Y bueno, no sé cómo estará la reforma política, pero yo creo que no es mal fichaje. Pues está haciendo de Tamames, ¿eh? Sí, está haciendo el análisis histórico. Por lo viejo. El análisis histórico. De Tamames. Y no es una moción de censura. Luego le vamos a preguntar a Concha Andreu sobre estos asuntos, pero nos apetece también debatirlos aquí en tertulia. ¿Tú cómo lo observas, Laura? Pues estos pasos ya de una precampaña que se está acelerando. Que el Partido Socialista ha dado el paso al frente y pillando a todos todavía pues bastante atrás. ¿Por qué? Porque bueno, podemos comprobar que el PP todavía no ha hecho, les está pillando, que entra Bretón, que entra todo el mundo, está un poco como desgregado. ¿Qué ha dado la imagen, Concha? La imagen de un partido totalmente cohesionado, totalmente unido y una lista que a mi juicio pues es bastante, tiene mucho equilibrio, es decir, pues hay la figura del presidente del Parlamento, está la figura de José Ángel Calzada y María Somalo como dos consejeros que yo entiendo que efectivamente son gente de confianza, pero es gente que verdaderamente en sus consejerías yo creo que han tenido buenos resultados. Sobre todo María, bueno, pues cogió la consejería, empezó en servicios sociales, pero acabó en una consejería que demandaba muchísimo, había mucho problema en el tiempo y es una mujer que ha respondido muy bien. Y resaltar, por ejemplo, la figura del alcalde de Arnedo, que entra como otra de las personas nuevas, y personas que ya estaban, como por ejemplo Teresa Villundas, que me parece una mujer que donde la ponga Concha Andreu, pues es que hace todo el trabajazo del mundo, porque ahora mismo a caballo entre Madrid y Logroño, la mujer está con muchísimo trabajo. Entonces, creo que es una lista que está muy equilibrada, insisto, y sin mucha sorpresa a mi juicio. Es decir, que salen aquellos que no estaban y bueno, que la incorporación de José Ángel Calzada y de María Somalo yo creo que era evidente, muy evidente. Yo hubiera sacado al presidente del Parlamento. ¿De la lista? Sí. Me parece que es un hombre no dialogante, me parece que es un hombre que no tiene la imagen tampoco y me parece que es un hombre que no suma en absoluto. Esa es mi opinión. José María García. Si yo soy la señora Andreu, yo creo que lo saco. Creo que tenía gente muy interesante para poner ahí. Y sin embargo el presidente del Parlamento... Pues me da la sensación de que apuesta por él, ¿eh? Sí, ya lo veo. No ha excluido de la lista a quien parecía que iba a ser Pablo Rubio, que iba a ser el candidato a... Yo creo que es mucho más dialogante que él, etcétera, es mucho más... Pero eso sí que era también información objetiva, fue una decisión personal de Pablo Rubio. A mí me consta que hubo conversaciones para hacer lo que tú estás diciendo. No porque, vamos a ver, Concha Andreu... de hecho, lo hablamos en el Camino de la Lengua sobre el presidente del Parlamento y creo que iría con él al infierno, de verdad, al cielo, al infierno y al purgatorio. Pero, no obstante, ella entiende que había una persona quizás con un mejor perfil para ser presidente del Parlamento, que era Pablo Rubio, como estabas diciendo tú, y esa propuesta ha existido. Ahora, no sé si la presidenta eso lo confirmará o no, pero ha existido esa conversación y fue el propio Pablo Rubio el que consideró que ya no era su tiempo. Pablo Rubio lleva el tiempo que que lleva. Pablo Rubio coincidió conmigo y yo lo considero una persona muy capacitada, dialogante y capacidad para dirigir un parlamento absolutamente. El perfil... Con conocimientos del tiempo, conocimientos de la política, conocimientos... A mí el presidente del Parlamento, perdonar, me parece que es un hombre que no da ninguna imagen. La afinidad personal, local. Claro. Sí. También. De todas formas, a mí me faltaba decir, que voy a decir dos cosas y rápidas. Uno, estáis hablando de que Concha Andreu se ha anticipado y ha adelantado a los demás en este posicionamiento y se ha colocado muy bien en el punto de salida. Yo, la última vez que estuve aquí, yo no sé si hace 2 o 3 semanas, dije que me parecía extraordinario que todos los días en ese periódico que es La Rioja, del cual yo soy suscriptor y con el que me desayuno todos los días, todos los días salía
una foto con una persona diciendo este es el candidato a este pueblo de aquí, y este es el del PSOE, y este es el candidato a este pueblo de allá, con su fotografía y con su trayectoria. Y todos los días, 1, 2 o 3, y fueron muchísimos, porque las sacaban en las páginas regionales de una zona, de otra zona y de otra zona. Es decir, que esa campaña de imagen y de anticipación la tomó el PSOE muchísimo antes de adoptar esa lista. Eso lo primero. Y la segunda cuestión. Yo tengo que referirme a Miquel porque, como he empezado hablando de Félix Paniego, Miquel para mí es un trozo de mi corazoncito, empezó conmigo en todos los tiempos, he seguido con él. Habéis dicho en algún determinado momento, Miquel ya estaba por ahí fuera y no sé qué, no sé cuál, o sea, estaba por ahí. No, Miquel ha estado alejado durante 10 años de todas las contiendas políticas, además con el colmillo muy retorcido y muy quemado porque sufrió mucho, porque sufrió una persecución muy intensa. Siendo como es una persona, y yo tengo la máxima, no solamente confianza, sino el máximo cariño por él, por lo tanto no soy objetivo en este tema. Pues oye, que están las cartas sobre la mesa. Pues no lo sé. Creo que no debiera. Pues no lo sé. Precisamente por lo que acabas de decir. Salió muy quemado y a lo mejor una reivindicación la necesitaba de forma interna. Pero tú acabas de decir, tuvo su momento, lo hizo muy bien. No, yo no he dicho tuvo su momento. Estuvo en aquel momento haciéndolo muy bien. Tuvo ese momento, estuvo en ese momento. Es lo mismo. Yo creo que a veces, para no ser un debate de voz, esto de Tamames, que no sea lo mismo, yo creo que estaba muy bien ya donde estaba y dejar ¿Dónde estaba? El tiempo en su mundo. ¿Dónde estaba? En la empresa privada. No sabemos si estaba muy bien en su mundo. A lo mejor estaba en su mundo rumiando estas cosas. La vuelta. Pero a mí me entonces parece... debes volver antes y no volver ahora. Por ejemplo, Luis Javier, no se sabe cuál es la oportunidad. ¿Tú volverías, Luis Javier? Yo no, eso es imposible de pensar. Primero porque nadie me iba a decir que vuelva, porque a los dinosaurios, como he dicho antes, no le están diciendo que vuelva. No, que A este señor. Por supuesto. Y nos quieren aparte, y además como tenemos ya poco que perder en las cosas políticas, pues tampoco nos iban a aguantar que tuviéramos impertinencia. Hablar sin filtros, ¿no? Como entonces, se dice ahora. Claro, eso es imposible. Yo Pero, quiero dejar una cosa clara. pero no porque no me lo sugirieran, es que yo me veo absolutamente incapaz de participar en estos momentos en estas políticos. Dinámicas. No lo siento. Breve, Pedro. Yo antes en mi disertación he dicho que veía muy bien lo que estaba haciendo en los 2 últimos meses la señora Concha Andreu, pero yo no he dicho que el Partido Socialista vaya a ganar. He dicho que me parecía muy bien lo que estaba haciendo, o sea, muy bien políticamente para sus intereses, que lo estaba haciendo francamente bien y que eso le daba unas opciones bastante mayores que a las que yo consideraba que tenía antes. A partir de ahí ya seguiremos discutiendo quién creemos que tiene más opciones en función de lo que nos ofrezca y demás. Yo no creo que tenga ninguno de los 2 grandes partidos absolutamente nada claro de quién va a ganar. Estamos casi de acuerdo. Mira, que tenemos que ir terminando, nos dicen que está ya por aquí cerca, sí, la presidenta Concha Andreu, pero hay que referirse al mundo del vino. Toño, te miro a ti porque el periódico ha hecho también un trabajo, y esta multimedia, intenso de explicación sobre el sector del Rioja, sobre las decisiones del Consejo, sobre las posiciones también de las organizaciones, y lo resumía muy bien Alberto Gil, al que vamos a poner esos 2 minutitos de reflexión y cerramos, pues eso, con vino de Rioja, con alguna reflexión de nuestros colaboradores. Venga. La pregunta es la crisis de Rioja. Vamos a intentar hacerlo en una píldora en poco tiempo, entonces tampoco vamos a entrar en muchas profundidades. Lo que está pasando en Rioja ahora mismo es un problema que viene prácticamente desde el año 2017, que es una crisis de existencias. ¿Qué significa? Porque estamos produciendo más vino del que somos capaces de comercializar. Poco a poco se ha ido acumulando en las bodegas y las decisiones que ha tomado el Consejo Regulador esta semana pues van encaminadas a tratar de parar la fuga, ¿no? A parar la fuga de agua. Lo primero, reducir los rendimientos en campo y en bodega, y lo segundo, se han solicitado ayudas públicas para la destilación de vinos, que es decir, es aliviar un poco las existencias y aprovechar para retirar los vinos de más baja calidad. No es la primera vez que sucede, ha habido varias crisis en Rioja, recuerdo finales de los años 80, en el año 2000, en el año 2009, con el estallido de la burbuja inmobiliaria.
área. Pero bueno, sí que creo que ahora hay un factor un poco diferente, que es evidentemente es la guerra, la inflación, el Brexit anteriormente, los aranceles, todas esas incertidumbres del comercio internacional, pero también es que hay un menor consumo de vino en el mundo, ¿no? E incluso un desplazamiento hacia los vinos blancos. Por eso hemos visto que dentro de las medidas que ha tomado el Consejo deja al margen a los vinos blancos, ¿no? El plan aprobado, en cualquier caso, necesita sí o sí una recuperación de las ventas, ¿no? Porque si no, todo este esfuerzo que se está haciendo pues serviría para apagar momentáneamente la fuga principal, pero creo que hay otros factores fundamentales. ¿Tenemos solo una crisis coyuntural o también estructural, ¿no? Esta caída de las ventas que estamos teniendo es por las dificultades del comercio internacional o porque también tenemos un problema de marca. Yo suelo hablar con muchas bodegas y desde hace años sí que me hablan de que Rioja tiene un problema de marca. Es curioso porque al mismo tiempo que se están haciendo los mejores vinos de la historia, sin duda, también hay otros vinos que están compitiendo en el segmento bajo, con precios bajos, que quizás no den la calidad Rioja que debería tener, ¿no? Creo que ese es el gran reto. En las crisis hay oportunidades y yo creo que ese es el gran tema que hay que afrontar y que creo que se va a afrontar un poco, que es la calidad de vinos. El consumo, el mercado del vino mundial ahora mismo va hacia un menor consumo, pero hacia vinos de más calidad, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tiene por delante Rioja y confiemos, como a lo largo de la historia, que se saldrá de esta crisis y saldrá mejor. Luis Javier, que de gastronomía y de vino disfruta mucho y aprende mucho, asentías en algún instante, ¿no? Asentía absolutamente en muchas de las cosas, pero yo dudo de que la crisis se iniciara en el 17 con los excedentes de vino. La crisis yo creo que se inició muchísimo antes, cuando hubo una obsesión absoluta por la plantación de viñedos, sí, que aquí en Rioja estuvo un poco contenida, pero no pudo contenerse, pero que en Álava les va a costar mucho porque ahí plantaron hasta las carreteras y eso les va a suponer unos excedentes. Ahí sí te oyen... Ay, madre. Ahí los viñedos Sí de te Álava. oyen. Ahí sí te oyen... No, pues, pero es así. Pero no, se están quejando, los primeros... Pero ya dicen que la culpa es de Logroño. Ah, sí, no, sí. Pero por supuesto, ese exceso de plantaciones de viñedo, sin tener los mercados preestablecidos para poder saber a dónde vas a destinar lo que elabores con esos viñedos, pues me parece un error. Por lo tanto, la crisis tuvo unos antecedentes porque los viñedos tardan 10 años en empezar a producir. Pero aparte de la cantidad, que es cierto, yo creo que uno de los problemas que aquí subyacen es que el Consejo Regulador o las bodegas no han sabido ver bien por dónde va el mundo. El vino blanco en La Rioja lo hemos dejado ahí como que era un hermano pequeño. Y el vino blanco ahí se bebe más que el vino tinto. No, Luego, más no, pero vamos, no, crece más, se empieza a beber más. crece más. En cuanto sales de un poco del norte de España, en el resto se bebe blanco. Y cuando llega el verano ya no te cuento, es todo blanco y más blanco. Entonces yo creo que hay un problema de no haberse dado cuenta de por dónde va el mundo, ¿no? Y luego, lo que no se puede es un vino de Rioja con prestigio a 3 euros una botella de crianza. Eso no puede ser. En Burdeos, ¿por qué triunfaron? Mira, las cosas cuando valen, les damos mérito. Cuando no valen, se lo quitamos. No puede valer un Rioja 3 euros. Un Rioja debiera valer como mínimo 18 euros. Reserva. Mínimo. Sí. Reserva. Pero en Burdeos, que tú que lo nombras, en Burdeos ahora mismo se sabes que están arrancando viñedo Efectivamente. a expuertas porque tienen Y ese una problema crisis también lo estructural, tienen, ¿eh? Sí, tienen pero una crisis eso lo ha hecho provocada Javier. por el aumento de Por plantación. eso estamos de acuerdo. Claro, pero aquí también se ha plantado mucho en la época de los constructores que llegaron a las viñas y demás. Pero aparte de eso, yo creo, vamos, que hay que ver por dónde van los tiros del mundo, del consumo. Yo creo que y es un demás, sumatorio. Yo creo que esta crisis es un sumatorio. El primero, que hay una crisis. Yo no soy capaz de decir si es estructural o es Se bebe mucho menos vino en pero el es mundo. un sumatorio de muchas cosas, Claro. de cosas estructurales, como es el aumento de producción, porque hay más viñedo, porque aquí hemos estado dando producciones del 110%, etcétera, etcétera. Y luego, porque se están bebiendo vinos o sea, está cambiando el consumo, como tú dices, porque hay un cambio climático. Claro. Entonces, es ese sumatorio de cosas que se está dando al final, la tormenta perfecta, que pilla a Rioja, yo creo que mejor que a otros, mejor, por ejemplo, que a Burdeos, pero que nos pilla y es innegable. Yo os invito a todos los espectadores a leer el domingo una magnífica tribuna de opinión analítica de quizás una de las personas que más sabe del sector de Rioja, no de vino, pero sí del sector, que es Emilio Barco. Bueno, y palabras mayores. yo la estuve editando ayer y era
era como una clase magistral en una página de periódico que merece mucho la pena. Domingo. El domingo. Laura, ¿alguna Pues hay que consideración? leerlo. No, sí estoy de acuerdo totalmente. Lo que pasa que creo que vamos un poco tarde, que lo hablábamos hace unos días. Vamos un poquito tarde con las medidas y con todo. Espero que lo que tengan a bien hacer, la cosecha en verde, las subvenciones, todo, pues pueda llegar para que efectivamente esto tenga solución. Pero leeremos el domingo. De todas formas, os dais cuenta que esos elaboradores pequeños que venden unas poquitas uvas tratadas con mimo a unos precios que corresponden al trabajo que han tenido, esos cosecheros están vendiendo, y fundamentalmente en el exterior, están vendiendo absolutamente todo el vino que producen. Lo que dice Pedro, el valor y el precio. Y que algunas de las bodegas que están apostando fuerte por la calidad no tienen este problema. Y que, sin embargo, se está produciendo en los grandes expendedores de vino, porque, claro, se encuentran con unos excedentes y un volumen que en un momento de crisis no puedes gestionar. Es que la Javier, Rioja Burdeos es tan compleja, es tan grande. Yo decía alguna vez, pero lo siento, que ya sé que tienes prisa, decía alguna vez que la ventaja que tenemos de haber conseguido hacer tantos vinos tan diversos, que antes éramos homogéneos absolutamente, eso ha sido un gran hallazgo, pero sin embargo también la convivencia de quienes cuidan muchísimo el vino, lo complicado, lo cuidan menos, los que apuestan por volumen a los que apuestan por calidad, eso es importantísimo. Hay que acabar, fíjate, Pedro, de cosas lo hizo Burdeos, que suena la hace sintonía, y eso es que nos echan. Laura, gracias. Gracias a un vosotros. placer. Luis Javier, qué energía, qué ánimo, qué vigor con la discusión. Pedro, no sé si te han dejado hablar hoy mucho. No. Bueno. Hoy estoy yo muy de pasada, pero encantado. Yo quería preguntaros una cosa. Tamames era un ciclista, ¿no? Déjalo ahí, que es esta Concha Andreu, entrevista para cerrar el programa. Muy bien. Que nos vamos. Hasta ahora.